Mi nombre es Serafina Guadalupe Montemayor R. Vázquez y tengo 73 años. Esta historia cambió mi vida para siempre. Dale like. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, todo comenzó hace 2 años. Cuando decidí entregarle mis ahorros a mi hija Adelaida, pensé que era lo correcto. ¿Sabes? Después de 40 años trabajando como costurera en el mercado de San Juan de Dios en Guadalajara, había logrado juntar 200,000 pesos. No era una fortuna, pero para mí representaba cada madrugada, levantándome a las 5 de la mañana, cuando las calles de mi colonia todavía olían a humedad, y las campanadas de la iglesia de San Judas Tadeo apenas comenzaban a sonar. Representaba cada puntada que daba, hasta que me dolían los dedos y se me hinchaban las venas de las manos. Cada peso guardado en una lata de galletas danesas que escondía detrás de mis santos en el altar de mi recámara, con la esperanza de que algún día mis hijos no pasaran necesidades como las que yo pasé de joven. ¿Sabes cómo es crecer sin nada? Yo nací en un pueblito cerca de Tepatitlán, Jalisco, donde las casas eran de adobe y los techos de lámina. Mi padre, que en paz descanse, trabajaba cortando caña, y mi madre Ruperta vendía quesadillas afuera de la escuela primaria. Éramos 9 hermanos, y a veces no había ni para los frijoles. Recuerdo que mi mamá hervía huesos de res que le regalaban en la carnicería para hacer un caldo aguado que sabía a esperanza más que a comida. Por eso, cuando me casé con mi Aurelio y nos vinimos a Guadalajara en 1968, yo me prometí que mis hijos nunca iban a pasar hambre como yo pasé. Adelaida siempre fue la más ambiciosa de mis 4 hijos. Desde pequeña, cuando la llevaba conmigo al mercado, se quedaba embobada viendo los vestidos de las señoras ricas que venían a comprar frutas exóticas. Mamá, me decía jalándome del rebozo, cuando sea grande, voy a tener una tienda de vestidos bonitos como esos. Yo la veía ahí parada, con sus trenzas despeinadas y sus guaraches remendados, y pensaba, esta niña va a llegar lejos. Desde pequeña hablaba de tener su propia tienda, de hacer algo grande, de no quedarse toda la vida cosiendo para otros como yo. Cuando me pidió el dinero para abrir su boutique en la colonia americana, esa zona elegante donde viven los fresas, como les decimos nosotros, mis otros hijos se pusieron como locos. Rigoberto, mi hijo mayor R., que trabaja de mecánico en un taller cerca de la central camionera, me dijo, mamá, no sea tonta. Adelaida siempre ha querido vivir como rica sin trabajar como rica. Celestino, que es maestro de primaria en una escuela del gobierno, más calmado como siempre, me aconsejó, piénselo bien, mamá, es mucho dinero. Y Modesta, mi hija menor, que tiene 3 niños pequeños y un marido que más bebe que trabaja, me suplicó a mamá mejor reparta ese dinero entre todos nosotros. Yo necesito arreglar el techo de mi casa antes de que lleguen las lluvias. Pero yo creí en Adelaida. Era mi única hija mujer adulta, porque Modesta apenas tenía 24 años y andaba batallando con sus chamacos. Mi consentida, aunque nunca se lo dije porque dicen que es malo consentir a los hijos. Adelaida era la única que había estudiado una carrera, administración de empresas, en una universidad particular. Era la que hablaba bonito, la que sabía usar computadoras, la que cuando íbamos al banco me ayudaba a llenar los papeles, porque yo apenas escribir mi nombre era mi orgullo, mi prueba de que yo había hecho algo bien en esta vida. El día que le entregué el dinero, nos sentamos en mi pequeña cocina de azulejos azules descarapelados que heredé junto con la casa cuando murió mi suegra, Esperanza. Era una mañana de febrero, todavía hacía frío, y las bugambilias del patio estaban floreciendo moradas y fucsias. Recuerdo que estaba haciendo café de olla en mi cazuelita de barro negro, esa que heredé de mi madre Ruperta, y que tiene más de 50 años. La pius canela, piloncillo y una raja de cáscara de naranja, como me enseñó mi abuela Soledad, allá en el rancho. El aroma llenaba toda la cocina y me acordé de mi infancia, cuando el café era un lujo que solo tomábamos los domingos. Después de misa, Adelaida llegó, vestida elegante, como siempre. Traía un saco de color beige que se veía caro, y unos zapatos de tacón que hacían ruido en el piso de mosaicos de mi cocina. Se sentó en una de las sillas de plástico, esas
que compré en el tianguis, porque las de madera se me habían quebrado y puso su bolsa Louis Vuitton sobre la mesa. Yo sabía que esa bolsa era pirateada, porque la había visto igualita en el mercado de San Juan de Dios a 300 pesos, pero me gustaba que mi hija quisiera verse bien, que tuviera aspiraciones. Saqué el dinero de la lata de galletas danesas donde lo guardaba, 200,000 pesos, en billetes de 500 y de 1,000, todos contados y recontados tantas veces, que ya me los sabía de memoria. Adelaida contó los billetes 2 veces, despacio, mojándose el dedo índice, para no equivocarse, como hacía mi papá, cuando vendía una vaca y contaba el dinero. Después me dio un beso en la frente, olía a perfume caro, no como el agua de colonia que yo me echo, y me dijo con esa sonrisa que tenía desde niña: mamá, esto va a cambiar nuestras vidas para siempre. Tenía razón, pero no de la manera que yo esperaba. En los primeros meses, todo parecía ir bien. Adelaida abrió su tienda boutique Elegancia en una plaza comercial de la colonia americana. Me llevó a conocerla y me quedé con la boca abierta. Era bonita, con espejos grandes, luces brillantes y vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Vendía ropa bonita para señoras con dinero, me mandaba fotos por WhatsApp de los vestidos que compraba en el centro, de las clientas elegantes que llegaban en carros del año. Yo me sentía orgullosa como un pavo real. Presumía con mis vecinas en la vecindad de San Juan de Dios que mi hija era empresaria, que tenía su propio negocio. Dona Remedios, la señora de la casa de la esquina, que siempre ha sido medio envidiosa, me decía: ay, Sera, qué suerte tienes con esa muchacha. Mírame a mí, con mis hijos que nomás no dan una. Don Tarcesio, el del abarrote, cuando iba a comprar mi mandado, me preguntaba: ¿y cómo va su hija la empresaria? Hasta él, padre Abundio de la parroquia, después de la misa de 8, me felicitaba, aunque, bueno, doña Serafina, que sus sacrificios estén dando fruto. Pero conforme pasaron las semanas, las visitas de Adelaida se fueron haciendo menos frecuentes. Antes venía todos los domingos a comer conmigo. Era nuestra tradición desde que se casó con Macedonio hace 15 años. Le encantaban mis chiles en nogada, esos que aprendo a hacer cada septiembre para las fiestas patrias, y mi mole poblano, que aprendí de mi suegra Esperanza, que en paz descanse. Era una receta que llevaba más de 20 ingredientes: chocolate de tabla, chiles anchos, mulatos, chipotle, ajonjolí, cacahuates, pasas, tortillas quemadas, y un secreto que nunca le dije a nadie: una pizca de canela y 2 clavos de olor. En los domingos eran sagrados para mí. Después de la misa de 11 en la parroquia de San Judas Tadeo, me ponía a cocinar desde las 2 de la tarde. Ponía música de José Alfredo Jiménez o de Lola Beltrán en mi radio viejo, me amarraba mi delantal de flores ese que me regaló Adelaida un día de las madres, y cocinaba con amor, sabiendo que mi hija vendría a acompañarme. Plática de todo, de sus clientas, de sus planes, de cómo iba el negocio. Yo le servía en mis platos buenos, esos de porcelana que compré cuando me casé y que solo uso en ocasiones especiales. De repente, solo venía una vez al mes. Luego, cada 2 meses. Cuando le preguntaba por el negocio, me respondía con evasivas: ahí vamos, mamá. Ya sabes cómo está el mercado. La gente ya no tiene dinero como antes. O me decía: estoy muy ocupada, tengo muchos pedidos, por eso no puedo venir tan seguido. Yo me quedaba con mis chiles en nogada, preparados, viendo cómo se enfriaban en la estufa, preguntándome si habría hecho algo malo. Una tarde de octubre, recuerdo que era octubre, porque estaban las flores de cempasúchil en todos lados, para el Día de Muertos, mi compadre Florencio, que tiene un puesto de frutas y verduras cerca de donde estaba la boutique de Adelaida, llegó a mi casa con una cara que no me gustó nada. Florencio y yo nos conocemos desde hace 30 años, desde que llegamos a vivir a esta vecindad. Es un hombre bueno, honesto, de esos que te dicen las cosas de frente, aunque duelan. Sera, me dijo, quitándose su sombrero de palma, necesito platicar contigo. Nos sentamos en mi pequeña sala, donde tengo mi sillón favorito, ese que compramos Aurelio y yo cuando llevábamos 5 años de casado. Sí, mis fotografías familiares en la pared. Sera, me dijo con voz suave, hace 3 semanas
que cerraron la tienda de tu hija. Está vacía, con un letrero grande, de se renta. Sentí como si me hubieran dado un balde de agua helada en plena cara. Mis manos empezaron a temblar como hojas en el viento, y se me cayó la taza de café que tenía en las manos. Se quebró contra el suelo de mosaicos de mi sala, con un ruido seco que me pareció el sonido más triste del mundo. Era mi taza favorita, la azul con flores amarillas, la misma donde mi difunto esposo Aurelio tomaba su café cada mañana durante 30 años de matrimonio. La misma donde yo tomaba mi café de olla mientras lo veía leer su periódico El Informador, antes de irse a trabajar a la fábrica de textiles. Todo se estaba rompiendo mi taza, mis ilusiones, mi confianza. ¿Estás seguro, Florencio?, le pregunté, aunque en mi corazón ya sabía que era verdad. Los últimos meses, cuando le preguntaba a Adelaida por su negocio, había algo en su mirada que no me cuadraba, algo nervioso, como cuando era niña y me decía mentiras sobre si había hecho la tarea. Segurísimo, comadre. Yo paso por ahí todos los días cuando voy al mercado de abastos. Primero pensé que estaba de vacaciones, pero ya son 3 semanas. Y el local de al lado me dijo que hace un mes que no paga renta. Esa misma tarde, sin pensarlo 2 veces, tomé el camión que va hacia las lomas del valle donde vivía Adelaida. El camión iba lleno como siempre, olía a sudor y a comida. Los estudiantes traían sus mochilas enormes y la señora sus bolsas del mandado. Yo iba con mi corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos los pasajeros lo iban a escuchar. Me bajé en la parada de siempre y caminé las 3 cuadras hasta su casa, una casa bonita de 2 pisos con jardín enfrente y una cochera para 2 carros. Era la casa de mis sueños, la casa que yo nunca pude darles a mis hijos, pero que me daba mucho orgullo que Adelaida hubiera conseguido cuando toqué el timbre varias veces, pero nadie contestaba. La camioneta de Macedonio no estaba, pero eso era normal, porque él trabajaba como supervisor en una empresa de construcción y llegaba tarde. Después de tocar como 10 minutos, salió la vecina de al lado, una señora Mayo R. como yo, que siempre me saludaba con cariño. Pasca, a los Herrera, doña, me preguntó. No están, se fueron desde hace una semana. ¿Cómo que se fueron?, le pregunté con un nudo en la garganta. Sí, vinieron unos camiones de mudanzas y se llevaron todo. Ni se despidieron. Qué raro, ¿verdad? Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija se había ido sin decirme nada, sin despedirse, sin explicar qué había pasado con el dinero, con la tienda, con todo. Me quedé parada ahí en la calle, viendo la casa vacía, con el jardín ya medio seco y el pasto crecido. Y por primera vez en mi vida entendí lo que significa sentirse completamente sola en el mundo. Regresé a mi casa, en el camión, pero ahora el viaje me pareció eterno. Veía por la ventana las calles de Guadalajara, mi ciudad que tanto amo, y todo me parecía diferente, como si hubiera perdido el color. Los tacos dorados que vendían en la esquina ya no olían sabroso. La música que ponía el camionero ya no me gustaba. Hasta el cielo se veía más gris, aunque fuera un día soleado. Llegué a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Mi vecindad, con sus 8 casitas alrededor de un patio común, donde las señoras tienden la ropa y los niños juegan fútbol, me pareció más pobre y más triste que nunca. Entré a mi casa 2 cuartos, una cocina pequeña y un baño que Aurelio construyó con sus propias manos y me senté en mi mecedora de mimbre, esa que compramos en el tianguis cuando nació Rigoberto, mi primer hijo. Esa noche no pude dormir, me quedé sentada en mi mecedora, mirando mi altar de la Virgen de Guadalupe que tengo en la esquina de mi sala. Tengo una imagen grande de la Virgencita que me regaló mi mamá cuando me casé, rodeada de santos más pequeños, San Judas Tadeo, para los casos imposibles, la Santa Muerte, que una cliente me regaló, San Antonio, para que mis hijos encontraran el amor, y San Martín Caballero, para la abundancia. Las veladoras parpadeaban como si también estuvieran tristes, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Le hablé a la Virgencita, como siempre hago, cuando tengo penas grandes porque, madrecita, ¿por qué mi propia hija me hizo esto? ¿En qué me equivoqué? ¿No la crié bien? ¿No le di suficiente amor?
Las lágrimas me corrían por las mejillas, como ríos, y sentía un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto, como al compadre Eusebio el año pasado. A los días siguientes fueron los más terribles de mi vida. Mis hijos se enteraron de lo que había pasado, porque yo ya no podía cargar sola con ese peso. Cada uno reaccionó diferente, como siempre pasa en las familias en Rigoberto. Mi hijo Mayo, Ere, que tiene 48 años y un carácter muy fuerte como su papá, se enojó tanto que pensé que le iba a dar algo. Llegó a mi casa hecho una fiera, con su uniforme de mecánico todavía puesto y las manos manchadas de grasa. Te lo dijimos, mamá, me gritó pegándole un puño a mi mesa de la cocina. Te lo dijimos 1000 veces, que Adelaida siempre ha sido egoísta, que solo piensa en ella, pero no, usted siempre la ha defendido, siempre ha sido su consentida. Me dolió escucharlo porque sabía que tenía razón, pero también me dolió ver a mi hijo Mayo, Ere, tan enojado conmigo. Celestino, mi segundo hijo, que es maestro de primaria en una escuela del gobierno, y siempre ha sido el más tranquilo de todos, llegó al día siguiente con su esposa Leticia y mis 2 nietos. Se sentó conmigo en la cocina, tomamos café de olla, y me habló con esa voz suave que siempre ha tenido. No se preocupe, mamá, nosotros la vamos a ayudar en lo que podamos, no está sola. Pero yo veía en sus ojos que también estaba enojado y preocupado, porque él y Leticia batallan para llegar al fin de mes con su sueldo de maestro. Pero la reacción que más me sorprendió fue la de Modesta, mi hija menor, que apenas tiene 30 años. Llegó con sus 3 niños pequeños: Sebastián, de 8 años, Gisela, de 6, y el bebé Emiliano, de 2 añitos, y me dijo algo que no esperaban, mamá. Tal vez Adelaida tenía los negocios son muy difíciles, quién sabe qué problemas tuvo. Usted no debe juzgarla tan duro. Me quedé con la boca abierta. Mi hija menor, la que más necesitaba dinero, porque su marido Jacinto más toma que trabaja, la que me había suplicado que repartiera el dinero entre todos, ahora estaba defendiendo a Adelaida. Modesta, le dije, tu hermana se fue sin decir nada, sin explicar qué pasó con el dinero. ¿Te parece normal? Es que uno nunca sabe, mamá. Tal vez tenía pena de decirle que perdió todo. Tal vez se fue porque no sabía cómo enfrentarla. En ese momento me di cuenta de algo terrible. No solo había perdido mis ahorros de toda una vida, sino que mi familia se estaba dividiendo por mí. Rigoberto estaba furioso, Celestino preocupado, Modesta confandada, y yo, en el medio, sin saber qué pensar o qué sentir. Me sentía como esas señoras que ves en las telenovelas, la abuela tonta que se deja engañar por sus propios hijos, y después todos la ven con lástima. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has sentido que tu propia familia te ve como un estorbo, como una vieja tonta que ya no sirve para nada? Porque eso era exactamente lo que yo sentía, como si después de 71 años de vivir, de trabajar, de criar 4 hijos, prácticamente sola, porque Aurelio murió cuando el más chico tenía apenas 12 años, ya no sirviera para nada, más que para dar lástima. Pasaron 2 meses terribles sin que Adelaida me hablara. 2 meses en los que cada día me levantaba esperando que sonara el teléfono, que llegara una carta, que apareciera por mi puerta para explicarme todo. Yo seguía yendo al mercado, a coser como siempre, pero ya no era lo mismo. Mi banquito de madera, con mi máquina de coser Singer que tengo desde hace 30 años, y cada puntada que daba me recordaba los 200,000 pesos que había perdido. Cada peso que ganaba cosiendo dobladillos, remendando vestidos o haciendo uniformes escolares, me parecía una burla del destino. Doña Carmen, que tiene el puesto de flores de papel junto al mío en el mercado, me veía tan triste que un día ya no aguantó más. Carmen y yo somos amigas desde hace 20 años, desde que llegué al mercado buscando un lugar donde coser. Ella es de Michoacán, de un pueblito cerca de Pátzcuaro, y tiene unas manos mágicas para hacer flores de papel que parecen de verdad. Sus rosas rojas, sus claveles blancos, sus girasoles amarillos, son tan bonitos que las novias vienen desde Zapopan a comprarle sus bouquets. Sera, me dijo un martes mientras yo cosía el ruedo de una falda, tienes que hacer algo, no puedes quedarte así, rumiando tu dolor, como una vaca. Ya te estás volviendo amarga, y eso no le conviene a nadie.
Ann tenía razón. Los últimos días había estado de muy mal humor, regañaba a los clientes por cualquier cosa, me quejaba del precio de los materiales, hasta había discutido con doña Rosario, la de los tacos de canasta, porque su radio estaba muy fuerte. Me estaba convirtiendo en una de esas viejas amargadas que todo les molesta, y eso no era yo. ¿Pero qué quieres que haga, Carmen?, le dije dejando de coser. Mi propia hija me robó y se fue. ¿Qué puedo hacer? Ir a buscarla, hablar con ella, exigir explicaciones. Tú eres su madre. Será no cualquier persona, su madre. Esa misma tarde, decidí ir otra vez a buscar a Adelaida, pero esta vez no a su casa, sino a investigar dónde podía estar. Fui primero a la plaza comercial donde había estado su boutique. El local estaba vacío, como me había dicho Florencio, pero hablé con los otros comerciantes para ver si sabían algo. La señora de la papelería me dijo: «Ay, doña, su hija se fue hace como un mes. Dejó debiendo 3 meses de renta y de luz. El dueño de la plaza anda buscándola para que le paguen el muchacho de la farmacia. Me contó la última vez que la vi, estaba muy nerviosa, empacando cosas rápido. Me dijo que se iba de viaje, pero no dijo a dónde». Después fui a la casa donde habían vivido en las Lomas del Valle. Esta vez pude hablar con el dueño de la casa, un señor Mayo R., que resultó ser muy amable. Su hija y su esposo se fueron de madrugada, me dijo. Debían 2 meses de renta. Me dejaron una carta diciendo que habían tenido problemas económicos y que tenían que irse fuera de la ciudad urgentemente. No dijo a dónde. Le pregunté con el corazón en la garganta. No, señora, pero unos vecinos me dijeron que vieron que cargaron sus cosas en una camioneta con placas de Tijuana. ¿Tijuana? ¿Por qué Tijuana? En ese momento no entendí nada, pero ahora que conozco toda la historia, todo cobra sentido. Regresé a mi casa, más confundida que nunca. Mi hija había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra, llevándose mis ahorros y dejando deudas por todos lados. Me sentía como una tonta, como una vieja estúpida que se había dejado engañar por su propia. Esa noche, mientras calentaba mi cena unas quesadillas con queso fresco que me había traído Celestino de la lechería de su barrio, sonó el teléfono. Era casi las 9 de la noche y yo ya me estaba preparando para dormir. Cuando contesté, escuché una voz que me hizo saltar el corazón. Era mi nieta Paloma, la hija de Adelaida. «Abuela», me dijo con voz muy bajita, como si no quisiera que la oyeran. «¿Puedo ir a su casa? Necesito hablar con usted urgentemente». «Claro que sí, mi amor», le dije. «¿Dónde estás?» «Estás bien. Estoy en casa de una amiga aquí en Guadalajara. Mi mamá no sabe que le estoy hablando. Por favor, abuela, no le diga a nadie que voy para allá». 1 hora después, mi nieta Paloma estaba sentada en mi cocina, tomando un vaso de agua fresca de Jamaica que siempre tengo preparada. Paloma tenía 16 años, pero esa noche parecía una niña pequeña. Estaba pálida, ojerosa, y se notaba que había estado llorando. Era una muchacha muy bonita, con el pelo largo y negro como su abuela materna, los ojos grandes y expresivos, alta como su papá macedonio. Pero esa noche se veía quebrada, como un jarrito de barro que está a punto de romperse. «Abuela, dijo después de tomar un sorbo de Jamaica, mi mamá no quería que viniera, pero yo necesito hablar con usted. Necesito que sepa la verdad de lo que pasó». Nos fuimos a sentar a mi pequeña sala, donde tengo mis fotografías familiares en la pared, mi boda con Aurelio, los bautizos de mis hijos, las primeras comuniones, los 15 años de las nietas. También tengo mi colección de vírgenes de todos los pueblos de México que he visitado, a la Virgen de San Juan de los Lagos, la de Zapopan, la de Talpa, la de Ocotlán. Cada una tiene su historia, cada una la compré en un viaje especial, con mi difunto esposo o con mis hijos. Cuando eran pequeños, San Paloma se acomodó en el sofá, junto a mi fotografía favorita, una donde estamos todos juntos, en la graduación de secundaria de Modesta. Éramos una familia feliz. Entonces, completa, unida, que lejos se veía, ahora, esa felicidad. «Abuela», empezó mi nieta con voz temblorosa, «lo que voy a decirle la va a lastimar mucho, pero usted necesita saber la verdad». Se secó una lágrima, y continúan.
Mi mamá sí abrió la boutique con su dinero, pero desde el primer día sabía que no iba a funcionar. Ya había investigado todo para irse a vivir a Estados Unidos. El negocio era solo una excusa. Mi mundo se empezó a desmoronar otra vez. ¿Cómo que una excusa, mi amor? Mi mamá ya tenía todo arreglado con un coyote de aquí de Guadalajara. Ya había pagado por adelantado para que nos pasara a toda la familia a Estados Unidos. El plan era usar su dinero para el viaje y para instalarnos allá los primeros meses. Pero entonces, ¿por qué abrió la tienda? Para que usted no sospechara nada. Y también por si las cosas no salían bien con el coyote, tener algo de dinero extra vendido, la mercancía. Paloma siguió llorando mientras me contaba la verdad más terrible de mi vida. Abuela, nunca hubo un viaje a Europa. Eso fue mentira. Mi mamá se fue a San Diego a conseguir papeles falsos, a buscar trabajo, a preparar todo para que nos fuéramos. Sentí como si un rayo me hubiera partido por la mitad. No solo mi hija me había mentido sobre el fracaso del negocio, sino que desde el principio había planeado robarme y huir del país. Todo había sido un engaño elaborado, una traición planeada desde el momento en que me pidió el dinero. ¿Y tu papá sabía todo esto? Le pregunté apenas pudiendo hablar. Sí, abuela. Mi papá estuvo de acuerdo desde el principio. Él también quería irse a Estados Unidos. Decía que aquí en México ya no hay futuro, que allá íbamos a vivir mejor. Y tú, mi amor, tú también querías irte. Por primera vez en la conversación, mi nieta me miró directamente a los ojos. Tenía los ojos de mi hijo Rigoberto, pero también había algo de mi madre, Ruperta, en su mirada, algo fuerte y decidido. No, abuela, yo no me quiero ir. México es mi hogar, mis amigas están aquí, mi escuela, mi novio, mi vida entera. Y además, su voz se hizo más fuerte. Lo que le hizo mi mamá a usted es horrible. Ese dinero era de usted, de años y años de trabajo. No se vale que se lo haya robado así. Por primera vez en 2 meses, sentí algo diferente al dolor y la tristeza. Sentí orgullo. Mi nieta, esa jovencita que apenas estaba creciendo, tenía más principios y más valores que mi propia hija adulta de 35 años. Había heredado la honestidad de su bisabuela Ruperta, la dignidad de su bisabuelo Aurelio, la fortaleza de las mujeres de nuestra familia. ¿Y dónde están tus papás ahora, mi amor? Le pregunté, poniéndole la mano en el hombro. En un hotel, cerca del aeropuerto, el hotel del viajero. Mañana temprano sale mi mamá hacia Tijuana. Mi papá se va la próxima semana. Me dijeron que si no voy con ellos, ya no soy su hija. En ese momento, escuchando a mi nieta decir esas palabras terribles, tomé una decisión que cambió mi vida. Parsing, una decisión que sorprendió hasta a mí misma, porque nunca pensé que tendría el valor de hacerlo. Paloma, le dije tomándole las manos, tú te quedas conmigo. Esta es tu casa y yo soy tu abuela. Tu mamá y tu papá pueden irse donde quieran, pero tú y yo nos vamos a salir adelante juntas. Te voy a dar el amor que ellos no te supieron dar y tú me vas a dar la compañía que yo necesito. ¿Estás de acuerdo? Mi nieta se echó a llorar, pero esta vez no de tristeza sino de alivio. Me abrazó tan fuerte que sentí como si me hubiera regresado un pedacito de mi corazón roto. Sí, abuela, me dijo entre sollozos, yo quiero quedarme. Con usted me siento segura, me siento amada, de verdad. Esa noche llamé a mis otros hijos para contarles toda la verdad. Rigoberto llegó como a las 11 de la noche, todavía en su uniforme de trabajo porque había estado arreglando un tráiler hasta tarde. Cuando le conté lo que Paloma me había dicho, se puso tan furioso que pensé que iba a romper algo. Pinch, Adolaida Cabrana, gritó pegándole un puño a mi refrigerador. Perdón, mamá, pero es que me da un coraje. Su propia madre. Por Dios, su propia madre. Celestino llegó un poco después con Leticia y mis nietos. Cuando escuchó toda la historia, se quedó callado un rato largo, como siempre hace cuando está muy enojado. Después me dijo a mamá, ¿quiere que vayamos al hotel a confrontar a Adelaida? Todavía estamos a tiempo, pero yo ya había tomado mi decisión. No, mijo, les dije a todos, deja que se vaya. Si quiere huir de su familia, de su madre que la ama,
de su propia hija que la necesita, que se vaya. Nosotros vamos a estar bien, Paloma se queda conmigo y entre todos la vamos a sacar adelante. Modesta no llegó esa noche, porque sus niños estaban enfermos, pero al día siguiente tempranito tocó mi puerta. Cuando le conté toda la historia, se quedó muy callada. Después me dijo: «Ay, mamá, ya no sé qué pensar». Nunca imaginé que Adelaida fuera capaz de hacer algo así. Al día siguiente, efectivamente, Adelaida se fue sin despedirse. Solo me dejó un mensaje de texto a las 6 de la mañana que decía: «Ah, mamá, algún día entenderás que esto era lo mejor para todos. Te amo, pero necesito hacer mi vida lejos. Cuida a Paloma si quiere quedarse». ¿Sabes qué pensé cuando leí ese mensaje? Pensé en qué fácil es decir te amo cuando ya está subida en el avión, con el dinero robado en la bolsa. Pork eso. Es lo que hacen los cobardes, ante puñalan por la espalda, y después te mandan flores al hospital durante las primeras semanas, después de que Adelaida se fuera. Estuve esperando entender algo, pensando que tal vez mi hija tenía razón en alguna cosa, pero mientras pasaban los días, y veía a mi nieta Paloma estudiar en la mesa de mi cocina, ayudándome en el mercado los fines de semana, platicándome de sus sueños de estudiar medicina para ayudar a la gente pobre como nosotros, me di cuenta de que lo único que entendía era que mi hija había elegido el dinero y la comodidad sobre el amor y la familia Paloma Risolto. Ser una bendición disfrazada de tragedia. Esa muchacha tenía un corazón de oro y una inteligencia que me dejaba pasmada. En las tardes, después de que yo llegaba del mercado cansada y con los pies hinchados, ella me tenía preparado mi té de manzanilla con miel y me platicaba cómo le había ido en la escuela. Me contaba de sus maestros, de sus amigas, de sus novios, porque sí, tenía pretendientes. Una muchacha tan bonita y tan buena. A los fines de semana venía conmigo al mercado de San Juan de Dios. Al principio pensé que se iba a aburrir. Hugh, una muchacha de 16 años, que iba a querer hacer entre puros vendedores y máquinas de coser. Pero no, mi Paloma se adaptó como pez en el agua. Aprendió a enhebrar mi máquina Singer, a medir dobladillos, a tratar con los clientes. Las señoras del mercado la adoraban. Ay, doña Cera, qué bonita nieta tiene. Y qué educada. Pero lo que más me gustaba de tener a Paloma conmigo era que por primera vez en meses no me sentía sola. Cuando llegaba a mi casa en las noches, había alguien esperándome. Había ruido de televisión, olor a comida calentándose, una voz que me decía: «¿Cómo le fue hoy, abuela?». Por primera vez desde que murió mi Aurelio, mi casa se sentía viva otra vez. Una tarde de diciembre, como 3 meses después de que Adelaida se fuera, Paloma llegó de la escuela muy emocionada. Traía su mochila cargada de libros y una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. «Abuela», me dijo mientras yo preparaba chocolate caliente con canela para los dos. ¿Se acuerda que le dije que había tomado fotos de sus bordados? Sí. Mi amor, ¿por qué? Es que subí las fotos a mi Instagram y a mi TikTok. Y abuela, no va a creer lo que pasó. Resulta que mi nieta había tomado fotos de todos mis trabajos de bordado, en los manteles que hago para las bodas, las servilletas con flores de colores que bordo para los bautizos, los rebozos de seda con diseños tradicionales que aprendí de mi abuela Soledad allá en Jalisco. Había subido las fotos a las redes sociales con el hashtag Borders de Beulah y an Arte Mexicano. Y la gente había empezado a comentar y a compartir las imágenes. «Mire, abuela», me dijo, enseñándome su teléfono. «Esta señora de Monterrey dice que quiere encargarle 20 manteles para la boda de su hija. Y este señor de Estados Unidos pregunta si hacemos envíos internacionales». Yo me quedé con la boca abierta. En toda mi vida de costurera, nunca había pensado que mis bordados pudieran interesarle a gente de otros lugares. Para mí eran solo trabajos, cosas que hacía para ganar unos pesos extra. Pero viendo las fotos en el teléfono de Paloma, con esos colores tan vivos y esos diseños tan detallados, me di cuenta de que realmente eran bonitos. «¿Y cómo vamos a hacer para contestarles, mi amor?», le pregunté. «Yo ni siquiera sé usar esas cosas del internet. Yo la ayudo, abuela. Yo manejo las redes sociales y usted hace lo que sabe hacer, mejor bordar». Así empezó todo. Paloma creó una cuenta de Instagram que se llama @los_bordados
bordados-de-la-Cera, y otra de Facebook, llamada Los Bordados de Doña Serafina. Puso fotos de mis trabajos, videos de mí bordando en mi máquina Zenger, historias de cómo aprendí a bordar con mi mamá y mi abuela allá en el rancho. Los primeros pedidos llegaron de Guadalajara, de señoras que me conocían del mercado pero que nunca se habían animado a encargarme trabajos grandes. Después empezaron a llegar de otras ciudades, en Monterrey, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, gente que había visto mis bordados en las redes sociales y quería tener algo hecho a mano, algo auténtico, algo con historia. El primer pedido grande fue de una señora de Querétaro que se iba a casar en marzo. Quería 12 manteles individuales, bordados con flores de colores para la mesa de sus invitados, y 6 servilletas a juego. Me pagó por adelantado 5,000 pesos, más dinero del que yo ganaba en 2 semanas en el mercado. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana bordando esos manteles. Cada flor la hacía con tanto cuidado, cada pétalo con un color diferente, en rosas rojas, con hojas verdes, margaritas blancas con centros amarillos, violetas moradas con tallos delicados. Era un trabajo que me llevó 3 semanas, pero cuando lo terminé y vi todos esos manteles extendidos en mi cama, sentí un orgullo que no había sentido en años. En Paloma tomó fotos del trabajo terminado y las subió a las redes. En menos de 2 horas teníamos 50 comentarios de gente preguntando precios, tiempos de entrega, si hacíamos envíos. Mi nieta contestaba todos los mensajes con una paciencia y una educación que me llenaba de orgullo. Abuela, me dijo, una tarde mientras contábamos el dinero que habíamos ganado esa semana, ¿se da cuenta de lo que está pasando? ¿Qué cosa, mi amor? Que usted no es solo una costurera, usted es una artista. Lo que hace es arte, arte mexicano de verdad. Y la gente lo reconoce. En 6 meses habíamos ganado más dinero que todo lo que yo ganaba en un año cosiendo en el mercado. Pero lo más bonito no era el dinero, era ver a mi nieta tan orgullosa de mí, tan emocionada cada vez que llegaba un pedido nuevo. Era ver cómo se le iluminaban los ojos cuando me decía: Ana abuela, llegó un pedido de Alemania. Una señora mexicana que vive allá quiere que le borde el vestido para el bautizo de su bebé. También era bonito ver cómo cambiaba la gente conmigo. En el mercado, las otras costureras que antes apenas me saludaban, ahora me preguntaban cómo había hecho para tener tanto éxito. Doña Carmen, mi amiga de las flores de papel, me decía: ay, Cera, mírate nada más. Ahora eres toda una empresaria. Pero no todo era color de rosa. Un día, mientras bordaba unas rosas en un mantel blanco para una quinceañera de Puebla, cada pétalo me llevaba 2 horas, pero quedaba tan perfecto que parecía real. Reflexioné sobre todo lo que había pasado en mi vida. Mi hija me había quitado mis ahorros de toda una vida, me había mentido, me había abandonado, pero sin querer me había dado algo mucho más valioso: la oportunidad de redescubrirme a mí misma a los 71 años, cuando ya pensaba que mi vida estaba terminada, que solo me quedaba esperar la muerte cosiendo uniformes escolares en el mercado. Había descubierto que tenía un talento que valía la pena, que estas manos arrugadas y manchadas por los años podían crear belleza, podían hacer que una novia se sintiera especial el día de su boda, podían alegrar la mesa de una familia en Navidad. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta historia? Un año después de que Adelaida se fuera, cuando ya mi negocio de bordados estaba funcionando bien y Paloma había terminado la preparatoria con muy buenas calificaciones, mi hija me habló desde San Diego. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en mi patio bordando un rebozo de seda azul marino con flores doradas para una señora de Morelia, y Paloma estaba estudiando para su examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Cuando sonó mi teléfono y vi que era un número de Estados Unidos, el corazón se me aceleró. Mamá. Escuché la voz de Adelaida del otro lado de la línea, pero sonaba diferente. Sonaba quebrada o cansada, triste. Sí, Adelaida, soy yo. Mamá, ¿cómo está? ¿Cómo está Paloma? Te voy a decir con esta parte de mí
quería colgarle el teléfono inmediatamente. Parte de mí quería gritarle todo lo que había sufrido por su culpa, pero otra parte, esa parte que nunca deja de ser madre sin importar qué tanto te hieran tus hijos, se alegró de escuchar su voz. Estamos bien, le dije con voz fría. Paloma va a entrar a estudiar medicina y yo tengo mi negocio de bordados. ¿Y tú, cómo estás en tu vida nueva? Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Después, escuché algo que no esperaba. Adelaida estaba llorando. Mamá, me dijo entre sollozos, todo salió mal, todo salió muy mal. ¿Qué pasó? El coyote nos estafó, nos quitó todo el dinero y nos abandonó en Tijuana. Macedonio logró pasar solo, pero yo me quedé sin papeles, sin dinero, sin nada. Conseguí trabajo limpiando casas, pero apenas me alcanza para el cuarto que rento. Como no tengo papeles, me pagan una miseria. Sentí algo raro en el pecho, no era alegría por su desgracia, porque nunca he sido mala persona, pero tampoco era tristeza, era como injusticia, como que la vida le había cobrado lo que me había hecho Juan. Y Macedonio, ¿cómo está? Se fue a Los Ángeles. Me dijo que cuando tuviera papeles me iba a mandar por mí, pero ya van 6 meses y no sé nada de él. Creo que ya tiene otra mujer allá. ¿Y por qué me hablas hasta ahora, Adelaida? Otro silencio largo, porque extraño México, mamá. Extraño mi casa, mi familia, mi vida. Aquí no soy nadie, solo una ilegal que limpia baños. Allá por lo menos era alguien. ¿Y qué quieres que haga yo? Quiero regresar, mamá. ¿Me perdona? ¿Puedo regresar? En ese momento, escuchando a mi hija suplicarme perdón desde otro país, me di cuenta de cuánto había cambiado. Antes habría dicho que sí inmediatamente, habría corrido a mandarle dinero para el pasaje, habría preparado su cuarto, habría matado el becerro gordo como en la parábola bíblica, pero ya no era la misma mujer que había entregado sus ahorros sin hacer preguntas. Adelaida, le dije con una voz que yo misma no reconocí, yo ya te perdoné hace mucho tiempo, porque el rencor solo me lastima a mí, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas van a ser como antes. ¿Qué quiere decir? Mamá, quiere decir que si quieres regresar, eres bienvenida, pero con condiciones. Primera, tienes que pedirle perdón a tu hija, que se quedó conmigo cuando tú la abandonaste. Segunda, tienes que trabajar para pagarme, aunque sea una parte de lo que me robaste. Y tercera, nunca más me vuelvas a mentir. Hubo otro silencio. Después Adelaida me dijo algo que me rompió el corazón a mamá. Yo pensé que Paloma estaría mejor sin mí. Yo no soy buena madre. No, mija, le respondí. Tú pensaste que tú estarías mejor sin nosotras. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. ¿Me odia mucho Paloma? No te odia, pero está muy lastimada y no va a ser fácil recuperar su confianza. ¿Y usted, mamá? ¿Me odia? No, Adelaida. Estoy muy decepcionada, muy dolida, pero no te odio. Eres mi hija y siempre vas a ser mi hija, pero ya no eres mi niña consentida, a la que le perdono todo. Sin preguntar, Adelaida regresó. 2 meses después, llegó en un autobús de medianoche, con una maleta chiquita y una cara que no le había visto nunca, la cara de alguien que había perdido todo y que sabía que era su culpa. Yo estaba esperándola, en la central camionera con Paloma. Mi nieta había estado muy nerviosa toda la semana, preguntándome cada día si estaba segura de que quería que su mamá regresara. ¿Y si vuelve a robarnos? ¿Abuela? ¿Y si vuelve a mentir? Entonces la corremos otra vez, le dije. Pero tu mundo merece una segunda oportunidad, incluso tu mamá. Cuando Adelaida se bajó del autobús, casi no la reconocí. Había adelgazado mucho, tenía ojeras profundas, su pelo se veía maltratado, ya no traía ropa elegante ni bolsas de marca, aunque fueran piratas. Traía unos jeans desteñidos, una blusa sencilla y unos tenis gastados. Se veía como lo que era Anne, una mujer de 36 años que había tocado fondo. Anne, la reconciliación con Paloma fue muy difícil, llena de lágrimas y reproches, pero también de amor. Mi nieta le dijo cosas muy duras pero muy verdaderas. Mamá, tú me enseñaste que el dinero era más importante que la familia, pero la abuela me enseñó que se puede ser feliz sin tanto dinero. Tú me enseñaste que está bien mentir si es por algo que quieres,
pero la abuela me enseñó que la honestidad es lo único que realmente tienes en esta vida. Adelaida lloraba y pedía perdón, pero Paloma no era la niña de 16 años que había abandonado. Ahora tenía 17, estaba a punto de entrar a la universidad. Había madurado mucho viviendo conmigo. Ya no era una hija que necesitaba una mamá para todo, sino una joven independiente que podía elegir qué tipo de relación quería tener con su madre. A los primeros meses fueron muy tensos. Adelaida dormía en el cuarto que había sido de Modesta cuando era soltera. Trabajaba conmigo en el negocio de bordados, aprendiendo a coser a máquina, y por las tardes salía a buscar trabajo de medio tiempo. Consiguió un empleo en una tienda de ropa del centro, ganaba poco, pero era dinero honesto. Poco a poco, muy despacio, empezamos a sanar. Como familia, Adelaida se dio cuenta de que el negocio de bordados que yo había creado con Paloma era próspero, que teníamos clientes de todo, México y hasta de otros países, que yo ya no era la costurera pobre del mercado, sino una artista reconocida. Un día me dijo algo que me sorprendió. Mamá, perdón por no haber visto antes lo talentosa que es. Yo creía que para tener éxito había que irse lejos, había que cambiar de vida completamente, pero usted encontró el éxito aquí mismo, con lo que siempre supo hacer. No encontré el éxito, mija, le dije, mientras bordaba unos girasoles en un mantel para una señora de Veracruz. El éxito me encontró a mí, cuando dejé de esperar que otros me valoraran, y empecé a valorarme yo misma. Ahora, 2 años después de que entregué mis ahorros y mi vida cambió para siempre, vivo en una casa más bonita que compré con las ganancias de mis bordados. No es una mansión, pero tiene 3 cuartos, 2 baños, una cocina grande con alacenas nuevas y un patio, donde tengo mis plantas, a mis geranios rojos, mis crisantemos amarillos, mi jacaranda, que ya está dando flores moradas. San Paloma estudia medicina en la Universidad de Guadalajara, en el segundo semestre. Saca muy buenas calificaciones y los fines de semana todavía me ayuda con las redes sociales del negocio. Sus sueños siguen siendo los mismos: ayudar a la gente pobre, ser doctora en el hospital civil, hacer la diferencia en su comunidad. Adelaida trabaja conmigo ayudándome con los pedidos, manejando la parte administrativa del negocio, haciendo las cuentas y organizando los envíos. Ha aprendido a bordar también, aunque no tiene la paciencia que se necesita para los diseños complicados. Me ha pagado ya 50,000 pesos de los 200,000 que me debía. No es todo, pero es algo. Es el esfuerzo lo que cuentan, Rigoberto. Y Celestino vienen a visitarme más seguido, porque ven que ya no soy la abuela que necesita ayuda, sino la matriarca que sale adelante sola. Ya no me traen mandado ni me dan dinero para los gastos. Ahora yo les regalo manteles bordados para sus esposas, y les pago la cena. Cuando salimos a comer en Modesta, sigue igual, batallando con sus 3 niños y su marido borracho, pero ya no me pide dinero prestado. Al contrario, yo le mando trabajo cuando puede, aunque cosa dobladillos sencillos, que ponga botones, que haga costuras básicas. No es mucho, pero le ayuda. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Que a veces las traiciones más dolorosas son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos. Que el amor no debe ser ciego, ni siquiera el amor de madre. Que hay que querer a los hijos con inteligencia, no solo con el corazón. Que nunca es tarde para descubrir de qué estás hecha realmente también. Aprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu camino cuando las cosas se ponen difíciles. Paloma no me debía nada cuando sus papás se fueron, pero eligió quedarse conmigo. Adelaida me debía todo, pero eligió irse. Esa diferencia me enseñó más sobre el amor verdadero que 40 años de ser madre. Aprendí que el dinero va y viene, pero la dignidad es para siempre. Que puedes perder todos tus ahorros y aún así ser rica si tienes amor propio. Que la venganza no sirve de nada, pero la justicia divina sí existe, aunque a veces tardé en llegar, y lo más importante, aprendí que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 71 años cuando mi vida se desmoronó, cuando pensé que ya todo estaba perdido, pero resultó que no estaba terminando, estaba empezando.
Estaba descubriendo a la mujer fuerte que siempre había sido, pero que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Ansi, estás leyendo esto y sientes que tu familia no te valora, que te han hecho a un lado, que has dado tanto que ya no te queda nada. Quiero decirte algo con todo mi corazón. Ann, tú vales más de lo que crees. No necesitas la aprobación de nadie para ser valiosa, ni siquiera de tus hijos. Tu valor no depende de cuánto dinero tienes en el banco o de qué tan seguido te visitan tus hijos. Tu valor está en quién eres, en lo que has vivido, en la sabiduría que has ganado con los años. Añé. A mis 73 años, he aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. ¿Qué decir? No a veces es la forma más bonita de decir sí a ti misma. Que nunca es tarde para empezar de nuevo, para descubrir talentos que no sabías que tenías, para ser la protagonista de tu propia historia en lugar de solo un personaje secundario en la historia de otros. Y si alguien te hace sentir invisible, recuerda esto: tal vez el problema no es que no te vean, sino que están ciegos ante tu luz. Tu luz ha estado ahí siempre, esperando el momento correcto para brillar. Esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Una historia de traición que se convirtió en liberación, de pérdida que se convirtió en ganancia, de dolor que se convirtió en sabiduría. Ojalá que la tuya también pueda cambiar, pero, Bin, como cambió la mía al final, porque al final del día, lo que importa no es cuántas veces te tumban, sino cuántas veces te levantas. Y yo me levanté, me sacudí el polvo y seguí caminando hacia adelante, y tú también puedes hacerlo.